Hoy en día la presencia de los medios de comunicación avasalla toda la actividad. Sin duda son el medio privilegiado del siglo XXI para establecer relaciones, conductas, comunicación. Pero recientemente el legislador ha establecido que hay un vínculo entre medios de comunicación y ciertos delitos. Que los medios de comunicación pueden facilitar, pueden realmente promover actividades ilícitas. Sobre todo en este caso estamos hablando de la trata de personas. De eso hablaremos hoy en el Estudio Médico Social. Existe un consenso generalizado en relación a que los medios de comunicación son actores clave en la lucha contra la trata de personas y son agentes responsables de influir en los delitos sexuales. El 18 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el foro Medios de Comunicación y Trata de Personas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La finalidad del foro fue promover la discusión académica sobre los medios de comunicación, específicamente en lo relativo a los anuncios clasificados, publicidad y contenidos sobre servicios sexuales y su posible vinculación con el delito de explotación sexual y trata de personas. Los medios de comunicación debieran estar regulados en esta materia, de forma que se distinga entre comercio sexual, explotación sexual y trata de personas con fines sexuales. Dicha regulación obligaría a los medios de comunicación a delimitar el uso y explotación de tiempo que dedican a ofertar servicios sexuales de personas que pueden ser víctimas de estos delitos. Además, los medios de comunicación debieran adoptar acciones de autorregulación al interior de sus organizaciones para enfrentar la responsabilidad que tienen ante la exhibición mediática de personas que están involucradas en casos de trata y explotación sexual. Estas problemáticas arrojan la necesidad de enmarcar un tratamiento penal para los medios de comunicación en los casos que su actuar conlleve a delitos sexuales en la sociedad o en los casos que el tratamiento de la información denigre la integridad de las víctimas. Por el momento, la regulación recae en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Sin embargo, la relación entre los medios de comunicación, tanto electrónicos, impresos y cibernéticos, y la trata de personas con fines de explotación sexual, involucran el análisis del papel de los instrumentos de comunicación masiva y las políticas públicas regulatorias que habrían de construirse en relación con este sector para proteger la vulnerabilidad de las víctimas de delitos sexuales y evitar que más niñas, niños y adolescentes reciban bombardeos masivos de información distorsionada sobre el tema de la sexualidad y se conviertan en víctimas potenciales de delitos sexuales. Vivimos una época en donde los medios de comunicación están literalmente en todas partes, nos acompañan en todo momento. Y hoy surge también una noción de que a través de los medios de comunicación se pueden promover, difundir actividades que pueden ser consideradas incluso delitos. Por eso me da mucho gusto tener en el Estudio Médico Social a dos especialistas en medios de comunicación, en derecho penal, para tratar de construir esta matriz de vinculación y realmente si hay evidencias, hay elementos que promueven este tipo de conductas no deseadas. Y dos, hay posibilidad dentro del sistema, digamos, de justicia, el derecho penal, de sancionar, y entraremos más adelante de esos temas. Quisiera, Gabriel, agradeciéndote que estés con nosotros. Al contrario. Explícanos, ¿qué debemos hoy comprender por medios de comunicación y conductas no deseadas? Tú eres un estudioso de estos temas. Si es un tema, si es algo que está en la discusión de la incidencia en general de medios de comunicación y las conductas de todos los individuos. Claro, te agradezco mucho la invitación, es un gusto estar en Gracias. este programa tan útil, tan importante en la televisión pública. Sí, por supuesto que hay una relación. Obviamente desde el momento mismo en que desde la propia sociedad se pueden generar delitos, pues estos se pueden extender en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy vigilados actualmente, no solo por la misma sociedad que está al tanto de lo que ahí se dice, se comenta, sino también de diferentes autoridades que tienen atribuciones para vigilar que no se cometan delitos en estos medios de comunicación.
Tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, que se encarga de monitorear en términos generales lo que son los contenidos, la moral pública en los medios de comunicación. A la COFEPRIS, que se encarga de vigilar todos los temas relacionados, por ejemplo, con los productos de salud. Sí. Tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación a todas las ofertas y promociones que se hacen en los medios. Y tenemos, por ejemplo, a la misma Secretaría de Gobernación ahora monitoreando, que es el tema que nos va a ocupar, todos los anuncios que pudieran ser algún tipo de invitación, digamos, que podría después generar en un delito como es la trata de personas. Es decir, está muy vinculado y por lo tanto esto se puede extender. No obstante esta vigilancia, pues pueden darse muchísimas posibilidades para que a través, por ejemplo, de un anuncio que pudiera ser muy inocente, pues se pudiera generar un primer contacto que después podría llevar a la trata de personas, ¿no? Déjame entrar ahorita con Roberto, porque desde la parte más pedagógica, un delito, o sea, queremos entender por un delito, o sea, todo lo que está en los códigos penales es delito y lo que no está no se puede hacer como delito. Explícanos esta vinculación, porque finalmente queremos entender cuando un individuo comete un delito y si ese delito siempre debe ser sancionado por códigos penales. ¿Cómo está construido este andamiaje, digamos, de castigo a un comportamiento que se asume que no es el deseado? Pues bien, en efecto, un primer punto que habría que destacar es, como tú comentabas, Mario Luis, el del principio de legalidad. Ese es un primer momento del que hay que partir necesariamente para saber qué conductas son sancionables como delito y cuáles no. Esto es, que todas aquellas formas conductuales, acciones u omisiones que estén señaladas en la ley como base o plataforma para la generación de responsabilidad penal, pueden ser consideradas en su día, cuando una persona que las realice resulte culpable, como delito. Eso nos llevaría entonces a distinguir dos conceptos de manera muy, muy sencilla, entre lo que es técnicamente un delito, es una conducta que además es contraria a derecho y realizada por una persona culpable y sobre quien hay un pronunciamiento de responsabilidad por parte de un juez, y delito en términos acaso más amplios y más cercanos, por ello, al hecho que el legislador describe en la ley. Esto es, el legislador lo que hace es condensar en esas descripciones legales cuáles son las conductas criminalmente relevantes. Ahora, entiendo que hay 32 códigos penales. Tendríamos en total 33. Y en ese sentido, lo que puede ser un delito en una entidad puede no ser un delito en otra. Incluso puede ser sancionado con distintas cargas punitivas, así es. Efectivamente, hasta el día de hoy, dado que en esa cuestión no ha habido todavía, lamentablemente por lo demás, un pronunciamiento constitucional, la legislación penal en lo que respecta a identificar las conductas que constituyen delito está en manos de los congresos locales y, por supuesto, del Congreso de la Unión. Por ello tenemos 33 códigos penales, ¿no? Uno en el estado de Guerrero, otro en Michoacán, otro en Sonora, que, como tú bien señalas, pueden configurar las conductas de forma distinta. En unos lados tendrán más requisitos, otros menos requisitos, y en el fondo también pues establecen penas en unos casos más graves, en otros casos menos graves. Y en ese sentido, pues ese es un reto para los medios de comunicación. Claro. Porque además estamos hablando no de los periódicos, estamos hablando de la televisión, de la radio, no sé si, digamos, de los medios, digamos, hoy cibernéticos. O sea, y esto nos abre cuando hay un periódico nacional, como le decimos, digamos, culturalmente, o una cadena nacional, pues puede tener esta enorme complejidad de las instituciones que tú nos relatabas, que tienen responsabilidades de vigilancia, pues tienen marcos muy disímbolos. Así es. Aunque todo lo que es la regulación finalmente de medios de comunicación es una regulación fundamentalmente federal. Pero finalmente lo que aquí se persigue es un delito, ¿no? En este caso, pues utilizar a un medio de comunicación como un gancho para el tema, por ejemplo, de la trata de personas, la explotación sexual, trabajos forzados, etcétera, etcétera. Y aquí es muy importante saber en qué medida un medio de comunicación contribuyó
para que se diera esta circunstancia, que lo colocan en una situación finalmente de cierta vulnerabilidad, porque hay anuncios, por ejemplo, muy inocentes en este sentido, pero que sin embargo podrían derivar a lo otro. Ahora, hay un terreno obviamente enorme de gran libertad y en ocasiones libertinaje, que es Internet. Pero de todas maneras, ahí no se sancionaría necesariamente al medio, ¿no? A alguna de las páginas, a un sitio web, etcétera, etcétera, de manera específica, sino el delito correspondiente que estaría cometiendo a través de este medio de comunicación. Es decir, quiero dejar claro que en ocasiones el medio de comunicación puede actuar con conocimiento, no de causa, y ese es un problema. A nivel jurídico, por ejemplo, ahorita Secretaría de Gobernación, platicamos hace algunos días, está analizando 23 casos de probable responsabilidad de medios de comunicación que habrían contribuido a delitos de trata de personas. Entrar al fondo de ese asunto es realmente un reto muy interesante. Ahora, y a nivel local, pues también nos encontramos con el mismo dilema, porque, por ejemplo, no podrían sancionar a un medio de comunicación necesariamente porque esto es algo que le corresponde a las instituciones federales. Ahí estamos ya en terrenos más de tu espacio de especialidad, porque por una parte tenemos problemas conceptuales. A veces se confunde trata con el comercio sexual, o muchas veces. Los límites son a veces por visiones morales. Y después está este argumento que a veces el medio de comunicación, puede ser sin saberlo, es un medio para que se cometa un delito, no necesariamente trata o explotación en sus términos más genéricos. Y en ese sentido, yo no sé si el andamiaje, digamos, en los textos de los códigos penales, tiene estas capacidades, porque está, en el fondo, lo que nos dice Gabriel, ¿quién determina si realmente el medio contribuyó, promovió, sirvió? Y ahí, ¿quién es responsable? Yo creo que ahí habría que distinguir dos cosas. Primeramente, el uso de algún medio de comunicación como base o como canal para la ejecución de algún delito, el que sea, allá en donde el medio de comunicación pudiera utilizarse para esos efectos. Y por otro lado, la publicación de ciertos contenidos que en su sustancia ya constituyen un delito, particularmente en este sector que se viene esbozando, que es el de la trata de personas. Tenemos precisamente esas dos posibilidades. En el caso en donde el contenido del mensaje o del anuncio es delictivo o que constituye publicidad engañosa o ilícita según la ley de la materia, pues se comete un delito. Y eso está descrito en la ley general en materia de trata de personas. Y como decía, esa otra posibilidad que sería, pues, por ejemplo, publicar algún anuncio que facilitase la comisión de un fraude, como pudiera ser en una transacción tan ordinaria como la compra y venta de un vehículo. Pero, por ejemplo, tratemos de aterrizarlo. Claro. Un anuncio que solicita Edecán con ciertas características y que lleva a un grupo de mujeres a ir a ese lugar, y ahí se entera o ahí es sometida y no es para hacer Edecán, es para trata de personas. Exacto. ¿Hay quién cometió el delito? ¿Quién anunció? El medio que simplemente contrató? No sé si eso está claro en las legislaciones o incluso adentro de los medios, si hay cierta, digamos, preocupación de que pueda cometerse un delito. Claro, no, pues evidentemente que es un tema muy relevante. Yo creo que habría que analizar caso por caso, pero a mí me da la impresión, por algunos de los casos que se han presentado, de que, pues más bien, en ocasiones es un anuncio ingenuo. Sí, como simplemente, veamos el caso del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, digo, no lo podemos tratar como un caso, digamos, específico de trata de personas, no sé, pero sí actividades que no estaban consideradas en la invitación que se había hecho. O sea, una convocatoria pública. Exactamente. A trabajar y ahí ahí el medio de comunicación, el periódico, por ejemplo, que pudo haber sido el Universal, Excelsior, la prensa, pues no tiene ninguna responsabilidad. Es un anuncio, pues, de decanes o de asistentes o de secretarias, o etcétera, etcétera, pues no tendrían ahí ninguna responsabilidad desde mi punto de vista, ¿no?
Y yo creo que los medios de comunicación actúan de entrada de buena fe. Yo creo que muchos de estos medios de comunicación, muchas de estas revistas, etcétera, pues bueno, lo hacían hace años, quizá no conscientes del daño que se estaba ocasionando. Por ejemplo, ahí donde sí eran pues, prácticamente servicios sexuales explícitos, Sí. y que se publicaban, bueno, en cantidades enormes. Y con grandes ingresos. En los digo, no periódicos es y con menor. grandes, claro, por supuesto. Entonces yo creo que ahí a lo mejor lo hacían, insisto, hasta de manera inconsciente, hasta que comenzó a generarse un movimiento que decía, señores, pues esto está ocasionando justo un mercado ilegal. Pero en ese sentido, el que sea inconsciente la publicación, sí, todo es un delito, ¿no? Bueno, sucede ahí que, como bien apunta Gabriel, el contenido, como decía hace un momento, el contenido del anuncio no se ajusta a lo que el legislador ha considerado como delito, muy particularmente en el caso de la ley de trata. El anuncio puede ser para una contratación más de... Pero hablemos del caso que se promueve ahí en la página, un delito que dice mujer con ciertas características, hombre con ciertas características, promueve una actividad sexual. Pero si explícita. Es voluntaria, Bueno, no coaccionada. Que eso no sabemos si estamos leyendo el periódico. Claro, eso no lo podemos advertir del anuncio en sí Y mismo. eso no hace, digamos, criminal al que use esa información. Al medio, tendría- ¿verdad? Sí. Tendríamos que revisar qué es lo que está pasando detrás de ese anuncio. Bueno, déjame hacer un corte. Estamos hablando sobre esta compleja vinculación de los medios de comunicación y conductas sancionadas. En particular, me gustaría ahora entrar de fondo a esta parte entre la diferenciación entre trata, comercio sexual o prostitución y la responsabilidad de los medios y saber si realmente, de acuerdo a los especialistas, hay conformación de un delito y a quién le corresponde denunciar o a quién le corresponde, digamos, fincar responsabilidades. Vamos a un corte y regresamos al estudio médico-social. Según datos del INEGI, los estados con mayor número de delitos de trata de personas registrados en 2012 son Chihuahua con 72 casos, Distrito Federal con 65, Chiapas con 59 y Baja California con 58 casos. Los estados que han registrado menor número de casos son Morelos con 2, Baja California Sur, Jalisco y Tamaulipas con un solo caso cada uno. Roberto, comentábamos antes del corte que en este caso, cuando hay un anuncio explícito que vende servicios sexuales, no sabemos si hay alguien coaccionando ese anuncio o una empresa atrás que, digamos, tiene 30 casos individuales y finalmente es una gran empresa. El lector toma la información, solicita el servicio, ignorando si es un caso de trata o un caso de prostitución, que en términos prácticos está legalizada en nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad del medio de comunicación? ¿Debería haber, o no sé, si los códigos penales prevén algún mecanismo para discernir esto? O simplemente, como dice Gabriel, pues de buena fe, llega un anuncio, hay ingreso, lo promueve, puede tener cierto recato en las imágenes, que parece que no hay mucho. Sí, ¿no? no. Pero ahí estamos nuevamente atrapados en términos de que una conducta que puede llevar a un caso de trata de personas, pues parece ser que hay una cadena de, no sé si la palabra es de impunidad, porque finalmente no hay denuncia, no hay, el usuario no tiene manera de discernir. El medio pues tiene una ganancia lícita, hasta donde podemos entender. Ahí, ¿cuál debería pasar, de acuerdo a los marcos jurídicos, qué debería pasar para conformarse un delito y la persecución del delito? ¿Cuáles son los supuestos, digamos, del legislador cuando se estableció los códigos penales, esos 33 códigos penales? Bueno, particularmente en lo que respecta a la trata, el fenómeno, me parece, conforme a lo que ya comentaba también Gabriel, se ha querido sectorizar y partir desde los mecanismos que se puedan utilizar para iniciar El enganche, la como le explotación, decimos. o el enganche, ¿no? Como lo decimos comúnmente. Y sí, en la ley de trata hay particularmente dos supuestos en donde se genera responsabilidad criminal para quien contrate espacios publicitarios o para quien gestione, dirija un medio de comunicación en donde se permita la publicación de esos anuncios de publicidad engañosa o ilícita. Entonces, O sea, ahí eso es un primer momento.
O sea, la ley establece que comete el delito el dueño del medio, el director del medio y quien contrata. Exactamente. Están los dos supuestos. Por eso decía que sí, que se está generando una especie de cadena, pero el legislador le está cortando. Lo que en otro caso no sería sino un medio comisivo, o sea, una forma de cometer el delito o de facilitar la comisión del delito, termina convirtiéndose en un delito por sí solo. A eso se le sumaría después, ¿no?, el sometimiento, ¿no?, con propósito de explotar sexualmente o de mendicidad forzada o de trabajos forzados, etcétera, y después el delito que efectivamente se relacione con ese ánimo de explotación. Sí. Entonces, hay tres distintos momentos: el enganche, la acción de traer a la persona al ámbito de dominio de quien después la quiere explotar, La explotación. y un tercer momento, el acto mismo de explotación. Lo está seccionando el legislador. Ahí demuestra la necesidad de intervención que tiene el Estado en delitos que no son de fácil investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la sanción por el delito, digamos, a un medio de comunicación por facilitar el enganche? Bueno, en el caso de facilitar el enganche estaríamos en el caso del artículo 32 de la Ley de Trata, y en ambos casos, tanto quien contrata como quien, contrario a lo que dispone la ley en materia de publicaciones, emite esta clase de anuncios, tienen penas por encima de los 5 años de prisión. Y los convierte en corresponsales, ¿no? En corresponsables, perdón, Así es. a los propios medios de comunicación, ¿no? Que esta corresponsabilidad, pues obviamente se tendría que llegar al fondo, ¿no? Para encontrar de que efectivamente el medio de comunicación se prestó a ello. O que sea parte de la cadena, ¿no? Me parece que por ahí va tu comentario. Sí. Que a lo mejor el medio de comunicación no es que está simplemente publicando esta suerte de anuncios en contra de lo que dispone la ley para efectos de control de esas publicaciones, sino que a lo mejor forma parte del entramado organizacional que se dedica a la explotación. Pero si no es parte del entramado, Comete un delito de todos modos comete un delito. aisladamente, Pues siempre lo- que se no. realice dolosamente. Pues Y yo hay- creo que sí. Yo creo que el legislador trató de hacer eso para que justo el medio de comunicación esté mucho más consciente de lo que está publicando, anuncios, notas, ¿no? Bueno, tú eres un Pagadas. especialista. ¿Crees que ha generado esa conciencia? Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, el periódico El Universal, pues ya desde el 2011 eliminó este tipo de anuncios, y yo creo que estas acciones de autorregulación derivaron justo de esta presión social que se dio muy intensa para generar esta actualización del marco jurídico y elevar las sanciones. Y a partir de ese momento, yo diría que varios medios de comunicación pues tomaron nota y prefieren eliminarlos o bien ya hacer una mayor vigilancia de los contenidos. Ahora, sí podrías decir que hay una mayor vigilancia, porque Seidas hizo un análisis de Ajá. esta medida unilateral que fue muy aplaudida. Sí, Y lo que vimos es que la oferta de estos anuncios se trasladaron a otros medios exacto. y no generó, digamos, autocontención transversal. Claro. No, hubo otros medios que los recuperaron, La prensa, ¿no? no sé, Los anunciantes, sí. son mucho más explícitos. Y si puntáramos el número antes Universal después, nos damos cuenta de que ellos fueron beneficiarios. Y esta autocontención, tú lo platicabas recientemente en un foro que hicimos en Sí, Jurídicas. así Exactamente. Bueno, los negocios son de una explicitez. Digo, que bueno, yo quisiera que ahorita Roberto nos comentara, después de tu comentario, pues que algunos dirán atentan a la moral, ¿no? Claro. Que, pues, como bien tutelado en algunos códigos, que quisiera que nos comentara ese tema de qué estamos preservando. Pero en ese sentido, ¿sí crees que esta medida unilateral, esta legislación, sí ha generado en algunos medios cierta reflexión, autocontención, revisión de los contenidos? O digo, sí me interesa mucho porque tú eres un especialista y conoces los medios. Sí, pues bueno, yo creo que sí se ha reflejado en algunos de los medios más importantes. Si ustedes se dan cuenta, pues se trasladó en efecto a otros periódicos quizá no tan importantes como los otros, pero siempre habrá empresarios obviamente interesados en captar un mercado. El periódico El Universal pues era el periódico, y por muchas décadas, el que más publicaba anuncios, y era uno de sus principales ingresos, me refiero a anuncios de todo tipo, Sí. ¿no? El famoso aviso El aviso oportuno. oportuno. Era una fuente de ingresos obviamente fundamental.
con decisiones como esta, pues obviamente les afecta en sus ingresos. También le afectó al periódico, al Grupo Reforma. Sigue publicando, sí, algunos anuncios, pero ya no directamente como de esta invitación tan abierta, ¿no? A visitar algunos lugares, en fin, que Sí. se prestan justo para la trata, y aunque sí siguen publicando anuncios, no en esa medida. Ahora, no he visto en el caso de la radio y la televisión que se dé este fenómeno. No dudaría, no sé si el monitoreo que se realizó en esta organización encontró algo de No, radio y no, no. televisión. Pero sí encontramos en las páginas de internet grandes empresas Eso sí. que promueven, y ese es el dilema que platicamos recientemente con nuestra Sí. compañera de ese foro, Marta Lamas. Ujú. Algunos podrían sostener que es la manera individual de ciertos individuos de promover su actividad, Claro. que es la venta de su cuerpo. Así Y que es. como tal, habrá que regularla, habrá que evitar explotación, pero no es un delito. Otros sostienen que cualquier persona, hablo persona por mujer o hombre, que se promueve está siendo obligado, ¿no? De algún tipo. Claro. Y en ese sentido, las páginas de internet, Es un campo enorme en el cual se pueden cometer, ahí sí de manera directa, este tipo de, o bueno, facilitar este tipo de delitos. Porque construir y desaparecer páginas en internet es realmente muy sencillo, muy fácil. A mí me parece que entramos en una zona en la cual, pues incluso difícilmente yo creo que la autoridad podrá monitorear todo, evidentemente, porque son millones de sitios web y millones de posibilidades finalmente para enganchar. Las redes sociales se han convertido también en un instrumento fundamental de millones de personas. Por ejemplo, aquí en México, de la penetración total que tenemos de usuarios de Internet, podemos decir que se habla de alrededor de 40 millones, en fin, una tercera parte de la población que tiene acceso a Internet. De esa tercera parte de acceso, casi el 90% son usuarios, por ejemplo, de Facebook. Y en Facebook pues, tienen la posibilidad también de contactar a todo tipo de personas. Entonces, ahí yo creo que se está desarrollando quizás esta nueva tendencia para contratar, ¿no? para enganchar. Enganchar, exactamente. Con objeto de exclusión. Déjame hacer un corte para regresar a este tema, porque finalmente estamos entrando a esta dimensión. Yo tengo la impresión, nos dirán ustedes dos, que hasta ahorita no sé cuántas sentencias a un medio se han establecido, pese a que la ley lleva varios años. Y dos, si esas sentencias, ¿a quién sancionaron? ¿A quien contrató? ¿Al que lo publicó con conciencia o sin conciencia? Porque la ley dice que no exime al medio si no tenían con noción de que atrás había una red de tratantes. Claro. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema complejo, difícil de los medios de comunicación y conductas delictivas, especialmente la promoción de trata de personas y este tema tan complejo sobre la diferencia entre comercio sexual, prostitución y trata, que muchas veces parece que hay una enorme confusión intencionada, promoviendo ciertas conductas que sancionan cualquier venta del cuerpo y muchas veces no hacen esta diferenciación. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Según datos del INEGI, de 67 investigaciones sobre el delito de trata de personas que se registraron en 2012 en el Distrito Federal, en ese mismo año se sentenciaron 47 casos. Sin embargo, en Chihuahua, que fue el estado con mayor número de investigaciones abiertas, 72, en esa misma fecha solamente se sentenció un caso. Roberto, pero veo dos discursos. Uno en el cual la autocontención, digamos la autorregulación ética, y por otra parte un legislador que sanciona conductas, incluso si no hay conocimiento de la ley o desconocimiento del delito. Y nos comentabas que esta sanción es mucho más severa, digamos, al medio de comunicación que lo edita, lo publica, independientemente que lo haga con dolo o no dolo. ¿Así es? No, ahí sí quisiera ser un poquito más puntual. La ley general en materia de trata de personas de aplicación en todo el territorio nacional
tiene dos supuestos muy concretos que tienen que ver o que vinculan las actividades de los medios de comunicación. Concretamente son los artículos 32 y 33. En el primero de estos supuestos, a quien se sanciona es a quien contrata espacios publicitarios para publicar anuncios que faciliten de alguna manera la realización de alguno de los delitos previstos en esa ley, ya sea el delito mismo de trata de personas o los delitos asociados a la trata de personas. Ese es un primer supuesto, que se sanciona de 2 a 7 años de prisión. Pero hay otro caso en donde sí se produce una sanción mucho más severa, que es el caso de que los gestores o de los directores o administradores de los medios, que en contra de las disposiciones que señala la ley de trata en materia de regulación de esos contenidos, publiquen esos anuncios a través de los cuales se pueda facilitar la ejecución de alguno de esos delitos. De suerte que la conducta ha de realizarse dolosamente, sobre todo porque se tiene conocimiento de que la publicación que se realiza en contra de lo que dice la ley. Pero para que esta sanción se realice, debe haber una denuncia o debe haber, digamos, no sé si este organismo de monitoreo en Segov detecta, digamos, tenga esa información y hace la denuncia para que se establezca la ley. No sé si en los medios hay esa conciencia, yo sigo tensado por esa noción de que están ellos buscando y no sé, había un departamento de publicidad, no sé cómo se llame, esa sería la persona que sería sancionada, el que contrata, el que dice sí, adelante, media cuartilla. En el primer supuesto, quien contrata. ¿El Y segundo? en el otro, el director, el gestor, el administrador del medio, según dice el artículo 33. Responsable, ¿no? Finalmente del medio de comunicación, pero debe haber dolo, ¿no? Como Sin para que duda. se pueda castigar. Sí, no pero puede- decíamos no puede haber en imprudencia una en este situación caso. hipotética de que a lo mejor es un anuncio de una decana, una secretaria, que a lo mejor resultó ser el gancho perfecto para ello. Para después cometer el sin delito. embargo, pues, oigan, pues es que se trató de un anuncio de una secretaria, de un asistente, ¿no? Resultó en un delito del cual yo no estaba consciente, ¿no? Y es que además la descripción de esa conducta es muy amplia. Dice que pueda facilitar la ejecución. Bueno, ¿y en qué grado se facilita? ¿Mucho, poco, menos? Claro. En fin, ahí caben muchas cosas. Sí puede haber un engaño y entonces a lo mejor sí, aquí el medio de comunicación pues queda exento finalmente de este concierto del delito. O está ¿no? atrapado en la interpretación cuando yo entiendo que el Código Penal debe ser exactitud, precisión en el Sí. delito y la pena. Debe buscarse una cierta precisión en la redacción del delito. ¿Dirías tú que sería una correcta crítica que estos términos tan laxos pues llevan a las interpretaciones, digamos, del juzgador, que puede interpretarlo de una manera muy diferente Sí. en casos similares? Sí, allá en donde se produce esa amplitud en términos de interpretación, como tú bien apuntas, pues es al final del día el aplicador del derecho y no el legislador el que va a decidir qué casos caen dentro del radio de acción de esa descripción legal y cuáles no. ¿Tú sugerirías, digamos, que debería el legislador precisar este tipo de primera etapa de conductas para que el aplicador de la ley tuviera más elementos? Ciertamente, eso O es sea, lo sí es un deseable. elemento. Lo que sucede es que en este caso, particularmente en lo que tiene que ver con medios de comunicación, y dentro de estos, de forma especial, con la publicación de anuncios en cualquier medio, escrito, cibernético, etcétera, se genera un especial deber. Primero, de control de las publicaciones conforme a las reglas que establece la ley, y después a quien, conociendo que infringe esas reglas de control, publica el anuncio. Y en ese sentido, yo no sé si esta descripción al inicio, la conversación de estas instancias que regulan, monitorean, tiene estas capacidades, porque es infinito casi la cantidad de medios, pero hablemos de los medios conocidos, las televisoras grandes y radio, que no tenemos evidencia, los periódicos nacionales y los importantes locales. ¿Ha habido algún caso de sanción por este delito? La ley lleva casi 7 años, la ley de Bueno, vigente. en el ámbito federal se dio un primer ejercicio legislativo en el 2007 y ahora tenemos ya una Propuesta que nueva ley que data del 2012. Así es. No sé si de 2007, 2007 no lo incorporaba o sí lo incorporaba. Yo recuerdo. No estaba. Es Eso un asunto que surge en después. 2012. ¿Ha habido algún medio que tú sepas que ha sido sancionado? ¿Ha habido algún litigio?
o simplemente es una disposición que, pues, déjame decirlo, no se aplica Claro. entre la laxitud del texto y bueno, pues que nadie monitorea realmente. Entonces, platícame dos cosas. Uno, ¿ha Sí. habido realmente un medio? Y dos, esto de monitoreo, no sé, ¿cómo es? O sea, ¿hay una dirección? ¿Cómo se funciona esto? Sí, sí, sí. Pues mira, justo la ley que se actualizó de trata estableció en uno de los transitorios que se debía hacer una serie de lineamientos para monitorear a los medios de comunicación. Este monitoreo le corresponde a la Secretaría de Gobernación y lo realiza a través de sus diferentes direcciones que tiene, ¿no? De medios. En particular, se deriva de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de Comunicación. Y entonces, pues ahí tenemos a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que se encargará de monitorear lo correspondiente a la radio y la televisión. Tenemos a la Dirección General de Medios Impresos, que se encargará de monitorear a los periódicos y revistas. Y hay también otra dirección, pero pues bueno, aquí no aplica demasiado, ¿no? Que es justamente de comunicación social, etcétera, etcétera. Bueno, sí, tienen monitoristas, por supuesto, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tiene a sus monitoristas que están, pues no monitorean todo porque sería imposible monitorear todo, pero estarían haciendo sus observaciones, ¿no? Ellos establecen ahí, pues toman en consideración el rating, algunas ciudades, denuncias, quejas, etcétera, etcétera, que los lleva a supervisar algunos medios en específico. En el caso de la Dirección General de Medios Impresos, ellos trabajan de manera, pues digamos, armónica, colegiada, con la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, que es una comisión que también depende de la Secretaría de Gobernación y que en su constitución participan pues tanto el gobierno como representantes de la industria y también representantes de la sociedad. Esta comisión pues es la donde se hace también el monitoreo, la supervisión de los medios impresos, periódicos y revistas, y a partir de ahí es como declaran la licitud de título o la licitud de contenido y pueden incluso, pues alguna resolución, considerar ilícita alguna publicación en específico a partir de un conjunto de denuncias o observaciones que vean que no está cumpliendo la ley, que puede ser el reglamento de publicaciones y revistas ilustradas, o bien a partir de una denuncia ya relacionada, por ejemplo, con trata de personas, que llegue y que corresponda también tomar las medidas en este sentido, ¿no? A ellos en cuanto a la licitud de título y de contenido, pero también en cuanto a, pues ya la fiscalía, si hay un delito correspondiente. Hay una ¿no? investigación sobre un delito de trata que vincula a un medio y quien está haciendo la averiguación de este delito le pide a la Secretaría de Gobernación elementos, si tienen monitoreo, para, digamos, configurar el delito, como dicen los expertos. Pero digamos el caso contrario. Esta dirección o estas direcciones identifican algunos patrones que pueden ser conformación del delito. ¿No sería obligación de estas direcciones de hacer una denuncia? O sea, porque tengo una sensación de que nuevamente estamos en esta enorme realidad de que no hay denuncias. Y no hay denuncias por la fractura en términos de que no hay sanciones. ¿Para qué? Y además el temor a que uno sea víctima. Sí, pero estas distintas áreas de la Secretaría de Gobernación, allá en donde se evidencie la posibilidad de que se cometa alguno de estos delitos, que se esté utilizando un medio como canal para publicar anuncios engañosos o publicidad ilícita conforme a lo que dice la ley, tiene que dar vista a la Procuraduría General de la República, si es el caso, o a bien la Fiscalía, ¿no? Sí, vamos a decir a la Procuraduría o Fiscalía que corresponda según la naturaleza del delito, ¿no? No pueden simplemente apuntar que existe uno de estos datos. O sea, es obligación que hagan la denuncia. Claro, por supuesto. Tienen que está establecido. Tienen que dar vista a la Procuraduría. Ahora, mi tema es de que, hasta donde yo sé, tú nos corriges, Gabriel, no ha habido ni sanciones ni denuncias promovidas de este ámbito. No hemos visto sancionados medios, ni tampoco ha habido una investigación que surja de esta dirección que haga la denuncia. Sí, yo no conozco, sinceramente, pero hace algunas semanas, hace unas 2, 3 semanas, la Fiscalía especializada en estos delitos
informó que está llevando a cabo la investigación de 23 publicaciones. Hablo de medios de comunicación, Sí. ¿no? Entendemos que son publicaciones, es decir, medios impresos, pero no dio a conocer los detalles, los nombres finalmente de estas publicaciones, porque pues se está llevando a cabo un proceso de investigación. Entonces va a ser muy interesante saber cómo llegaron a ello, todos los antecedentes, quién presentó la denuncia, por qué se investigó a estos medios de comunicación específicamente, y a partir de ahí sentar un precedente que puede ser bastante útil para los medios de comunicación para que, como comentábamos justo en este foro, pues procedan a una autorregulación mucho más efectiva, porque las sanciones, así tal como están previstas en esta ley de trata de personas, son realmente muy elevadas y pues obviamente correspondiente al daño, ¿no?, que se ocasiona a ciertas personas. Déjame ir a un corte, porque ese es uno de los temas, autorregulación o sanciones cada vez más elevadas casi a todos los delitos, y lamentablemente ni se sanciona, ni la autorregulación Claro, se ha es tan dado efectiva. realmente, digamos, transversalmente, ni siquiera en la Ciudad de México. Entonces está un espacio en el cual pareciera ser que hoy hay una certeza en ciertos legisladores de que los medios de comunicación facilitan ciertos delitos. Está la nueva ley de infancia, que también parece que incorpora algunos temas. Entonces vamos a un corte para que los expertos nos ayuden a entender, pero sobre todo, cómo perfeccionar para evitar, obviamente, la trata, pero no tampoco usarlo como un instrumento para simplemente sancionar a alguien, porque también hay esta noción de búsqueda de sancionar para evidenciar la efectividad de la justicia y no necesariamente a la persona que realmente comete el delito. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Roberto, nos quedan pocos minutos de este programa. Recientemente hubo un foro en Jurídicas donde estuvimos los tres y otros personajes discutiendo este tema. Me gustaría que nos refieras, después de esta reflexión que hicimos, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Deberíamos promover mejoras en la ley, mejoras en cierta parte, digamos, de la redacción? O sea, en términos, digamos, jurídicos, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Hoy que parece que se incorpora en varias leyes nuevas este asunto de sancionar a medios. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en términos de técnica jurídica, en términos de redacción, en términos de toda esta compleja dimensión de la justicia? Antes de hacer algún apunte respecto de qué es lo que se le puede corregir a la ley de trata, a mí me gustaría subrayar uno de los beneficios que trae consigo la Ley General en materia de trata de personas, que como decía data del año 2012, y es que permite homologar, permite uniformar la descripción de cada uno de los delitos a nivel nacional, cosa que no sucedía, como decíamos al principio, pues porque en cada uno de los estados de la República, al tiempo que en la ley federal, se regulaba la trata y los delitos en materia de trata de distintas maneras. La ley general lo que hace es homologarlo, lo mismo que la ley de secuestro, lo mismo que la ley en materia de delitos electorales, que ya se configuran como parcelas legislativas propias del Congreso de la Unión. En lo que tiene que ver con los tipos penales o con las descripciones legales de estos delitos en la Ley General de Trata, pues considero que no solamente esta, sino que cualquier otra ley, particularmente las penales, son perfectibles. En este sentido, yo creo que la intención debiera ser no caer en la tentación del derecho penal simbólico, en donde simplemente se realizan apuestas legislativas de gran rigor, de gran ferocidad punitiva, como para tranquilizar, ¿no? Como para dar una idea o transmitir un sentimiento de la preocupación que se tiene por el problema y de lo mucho que se está trabajando en él. No, yo creo que la cuestión pasa más por incentivar la denuncia, facilitar la investigación a través de ciertos mecanismos especiales que permitan, ¿no?, identificar a los responsables de estos delitos. Y digo no caer en la tentación del derecho penal simbólico, pues porque, como decíamos hace un rato, la ley está sectorizando desde lo que puede ser el enganche, el delito de trata en sí mismo y después las distintas modalidades de explotación sexual, laboral, etcétera, según lo señala la ley. La idea, me parece, la idea central está más en la investigación de los delitos,
que eventualmente en venir a corregir cada una de esas descripciones, que ya hay una propuesta en el Congreso. Que en el sentido tiene que ver con la confianza en la justicia. Y por otra parte, mientras eso pasa, Claro, sí, sí, sí. quedamos atrapados en esta conciencia de los medios de autorregulación, de los sistemas del monitoreo. Ahí, ¿qué debería pasar o qué sugerirías para que realmente haya un monitoreo que es efectivo? Y dos, ¿cómo promovemos que, por lo menos en esta ciudad, hablar por ciudades, y cuidando mucho, porque muchas veces expertos en Marta Lamas ha sostenido que el evitar este tipo de actividad, de promover una actividad laboral, a veces estamos sancionando a una persona que decide por la situación del mercado, del trabajo, dedicarse a vender su cuerpo y lo hace con autonomía, con dignidad y no sometida para evitar eso. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué conclusiones tenemos de este foro que hicimos en Jurídicas? ¿Hacia dónde apuntar? Pues yo coincido evidentemente con esta propuesta. Hay que facilitar la denuncia, digamos, hay que darle al ciudadano las herramientas más ágiles, más sencillos para hacer algún tipo de denuncia de este tipo, porque sabemos que estamos hablando de grandes negocios, de grandes mafias y de que el ciudadano se encuentra desprotegido, se siente solo cuando no existe ese mecanismo que le facilite obviamente la denuncia. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad, evidentemente, de impulsar campañas de prevención. No solo el gobierno, son los propios medios, la sociedad. Esto es algo que nos corresponde a todos y los medios de comunicación pueden ser vehículo fundamental. Yo creo que también debemos promover, y se los digo en este caso en mi posición como defensor de audiencias de Noticias MBS, como ombudsman, de que los mecanismos de autorregulación deben ser ya pues una herramienta fundamental en todos los medios para evitar justamente la promoción consciente, inconsciente de este tipo de anuncios y por el contrario, crear campañas, como decíamos, de concientización. El monitoreo, pues por supuesto hay que tejerlo con hilo fino, porque el gran problema que se tuvo durante décadas aquí en México es que el gobierno a veces utilizaba algún instrumento, podríamos decir, de la ley que pudiese ser considerado como un delito o como una falta administrativa para censurar medios de comunicación. Es decir, a veces se buscaba una vía alterna para pues reprender a un medio en lo particular. Entonces, ahí hay que ser también muy, muy claros, muy sensibles con ese tema para que no se den este tipo de prácticas. Y yo creo que una sociedad, en este caso mejor informada, que observe más, que participe más, puede contribuir mucho a que este tema fundamental, este gran problema que aqueja a México de la trata de personas, pues tenga pues sea erradicado paulatinamente aquí en México. Lamentablemente se nos termina el tiempo, hay muchas preguntas que quedan porque también queda esta manera de reportear el crimen, que muchas veces puede promover conductas ilícitas inconscientemente, digo, y hay varias experiencias de estas imágenes grotescas o a veces casi autologiosas del delito. Y ahí tenemos un tema que lamentablemente no nos dio tiempo de abordar, pero sin duda hoy necesitamos perfeccionar la ley y facilitar sin duda la denuncia, pero por otra parte seguimos deseando, solicitando una autorregulación con instrumentos como lo que tiene MBS, un instrumento para adentro poder realmente tener esas reflexiones de lo que es ético y no ético, más allá de lo legal. Y en ese sentido, bueno, pues sin duda el trabajo de ambos será muy importante pues para evitar esta realidad. México es un país donde la trata de personas sigue, pero también ha sido un instrumento para sancionar otras conductas que no son ilícitas, y en el fondo está esa sensación que no logramos realmente articular una política pública que prevenga, que proteja, que persiga el crimen y que logre realmente un esfuerzo ciudadano. Gracias a los expertos, investigadores de la UAM, investigadores jurídicas, Gracias a ti. de estar en este programa y gracias, sobre todo gracias a ustedes. Buenas noches.